entonces, si os parece, ya hemos dado unos 5 minutitos de rigor y si os parece, vamos a empezar. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Marga Nigorra, soy farmacéutica del Hospital Son Yasser y me dedico a la oncomatología. Entonces, primero quería dar las gracias a AstraZeneca y al grupo FARUPEIP, en especial al doctor Mercadal, por invitarnos al doctor Gutiérrez y a mí a participar en este webinar. Entonces, he preparado una mini presentación para ponernos un poco en contexto. Vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica, que es la leucemia más frecuente en los adultos en nuestro entorno, en los países occidentales, y supone alrededor del 30% de las leucemias. Es una enfermedad de gente mayor, con una edad mediana en el momento del diagnóstico de alrededor de 72 años. Esto se ve fácil en la incidencia, porque la incidencia a nivel general en nuestro entorno es de unos 4,2 casos por 100.000 habitantes año. En cambio, cuando miramos en pacientes mayores de más de 80 años, la incidencia sube hasta unos 30 casos por 100.000 habitantes año. Como veis, es casi exponencial. Entonces, hasta el momento consideramos que es una enfermedad incurable y el objetivo del tratamiento es prolongar la vida del paciente, pero intentando que el tratamiento no nos afecte, no nos repercuta en la calidad de vida del paciente. Hace un tiempo, con la aparición de los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, se cambió todo el curso de la enfermedad porque pasaron a ser tratamientos aún más crónicos con pacientes que conservaban en general un buen estado. Y fueron primero el ibrutinib y luego ya los inhibidores de segunda generación como el acalabrutinib y el zanubrutinib. Entonces, ya sabéis que son fármacos orales de dispensación en la farmacia de los hospitales y hizo que la colaboración hematólogo-farmacéutico fuera aún más intensa, más necesaria, porque al ser pacientes mayores, la mayoría son polimedicados, entonces es muy importante revisar las posibles interacciones que puede haber entre el tratamiento crónico y el nuevo tratamiento de la leucemia, ya que pueden afectar tanto a la eficacia como a la toxicidad. También es una oportunidad para detectar efectos adversos y poder comunicárselos al hematólogo. Y también al poder dispensar directamente la medicación a los pacientes se puede potenciar la adherencia, porque el tratamiento que no se toma no nos va a funcionar. Entonces, ya después de esta mini introducción, pues voy a dejaros con el doctor Gutiérrez. Es un honor contar con el doctor Gutiérrez para este webinar. Ya sabéis que es un gran experto en la materia. Es hematólogo del Hospital Son Espases, es coordinador de la unidad de linfomas y presidente del comité de linfomas del Hospital Son Espases. También a nivel de investigación es el investigador principal del grupo de biología y clínica de las neoplasias hematológicas del IDISBA, que es un grupo con muchas publicaciones a nivel internacional. Y además es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la UIP y es coordinador de la asignatura de quinto de carrera de hematología. Pues nada, con eso os dejo con el doctor Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a FARUPEIB, a AstraZeneca y a Marga Nigorra por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Perfecto. Vale, pues ya lo tenemos. Se ve cambiar página, ¿no? Que antes parecía que no cambiaba. Vale, muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de la leucemia linfocítica crónica y vamos a hablar de los tratamientos. Yo creo que aquí el papel más importante que yo puedo dar a un grupo de farmacéuticos como vosotros, pues es que intentéis visualizar por qué nosotros lo que tenemos en mente cuando damos un tratamiento u otro, según a qué perfiles de pacientes, porque eso quizás es lo más importante, que es lo que va a ser útil para el día a día, ¿no? A ver, bueno, estas son las indicaciones en primer lugar de acalabrutinib, porque vamos a centrar, aparte de hablar de lo que es la linfocítica crónica, vamos a centrarnos bastante también en el inhibidor de segunda generación acalabrutinib. El acalabrutinib es un fármaco que sabéis que tiene indicación en primera línea, solo o combinado con ovinu, y en rescate en monoterapia. Pero solo tiene precio de reembolso en España en monoterapia, tanto en primera línea como en rescate. Estos son mis conflictos de interés. Y muy brevemente, ya lo ha comentado Marga, lo que es la leucemia linfoide crónica es un linfoma B indolente que puede estar leucemizado o sin leucemizar. Post por tanto, son las que ya han tocado, ¿no? Y
son linfomas que llamamos grandes, porque entre los linfomas agresores son linfomas de células grandes, con patrones de crecimiento raro, que de protección, linfomas quimiosensibles. Linfoma indolente son más pequeñas, tienen muchas células fuera de ciclo, en fase G0, G1. Es más típico que se leucemicen, como la anemia linfática crónica, existentes mayores en general, pacientes en torno a 70 años, la mayoría, solo hay un 30% de pacientes que serán menores de 65 años, y luego normalmente el 50% pueden requerir tratamiento y el otro 50% a lo mejor nunca progresan y nunca requieren tratamiento, o sea que no necesariamente estos casos se han de tratar obligatoriamente. Las cosas han cambiado mucho, como decíamos, en los tiempos en los que estas neoplasias las tratábamos con quimioterapia, hablamos del siglo pasado, pues los resultados eran peores, por lo que he dicho, porque es un linfoma indolente, de crecimiento lento, que suele ser quimioresistente. Todo mejoró desde más o menos el año 97 o principio de este siglo, con la aparición del primer anticuerpo monoclonal, anti-CD20, que fue el rituximab, luego evolucionó a inotuzumab, tanto el inotuzumab como el rituximab en el LC. El gran cambio realmente para estos pacientes quimioresistentes de base, como he dicho, son la era terapias diana, que la inauguró el ibrutinib con el primer inhibidor de BTK, el idelalisib con el primer inhibidor de PI3K, venetoclax con el primer inhibidor. Y luego, pues he tenido otros inhibidores posteriores de segunda generación, como el ACALA y el ZANU, que están aprobados ambos, y ya tenemos incluso el de tercera generación, el pirtobrutinib, pero no para el LC. No está aprobado en el LC, está aprobado en MANTO. Por tanto, vamos a centrarnos en el LC y vamos a centrarnos en inhibidores sobre todo de segunda generación, el acalabrutinib. Como he dicho, a mí me gusta siempre hacer un pequeño repaso de qué función o por qué funciona en este tipo de pacientes. El LC suele tener una explica porque tiene una gran activación de BCR, que a BCR en el fondo está acabando en las vías nucleares kappa B, etc. Y para entender esto, desde el punto de vista conceptual, es mejor entender qué es lo que hace la vía del BCR de forma natural, de forma fisiológica, no en situaciones neoplásicas. La función fisiológica es que cuando un linfocito B encuentra un antígeno, aquel al que tiene que anticuerpos contra él, se genera, como es lógico, una señal tónica en la superficie que activa una serie de cascadas que llevan a la proliferación, a la migración y a la supervivencia antiapoptosis de esas células. Cuando tenemos una infección grave, pues queremos que se haga una respuesta inmunitaria humoral potente contra esa infección que nos está poniendo en riesgo. Pero ¿qué ocurre cuando en vez de ser un antígeno adecuado, el que está en una activación constitutiva maligna o neoplásica de una célula? Pues que ocurren estos mismos eventos, proliferación, migración, antiapoptosis, pero en una célula que no le corresponde hacer eso. Esto es cáncer, esto es linfomagénesis, y para esto pues tenemos los inhibidores de BTK, porque BTK está en un punto muy importante de esta vía del BCR. Tenemos primera generación, que fue el ibrutinib, como he dicho, y segunda generación es Acala y zanobrutinib. Luego, la otra gran terapia diana que tenemos en el LC es inhibir el BCL2. El BCL2 es importante porque tiene una gran sobreexpresión también en la LLC y en otros linfomas indolentes. Genera un mecanismo antiapoptótico y esto genera que estos sean neoplasias muy acumulativas. Más que proliferativas, son acumulativas. Las células, como no se mueren, se van acumulando. El BCL2 lo que hace es retener las moléculas proapoptóticas como cuando se y la célula pues entra en célula programada y, 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 bueno,
dicho que hoy en día prácticamente ¿dónde una en primera instancia? Antonio, se ha desconectado la presentación. Se oye un poco entrecortado. No sé si intenta conectar otra vez. Un tratamiento continuo con de verdad a la un tratamiento. Ser que dando mucho. ¿Se oye bien o la presentación no sé ahora? ¿Sí? ¿Me oís? Se ¿Hola? escucha un poco entrecortado. Sí, puede ser, pues es una idea. Esto es lo que estamos sufriendo ahora. ¿Las imágenes no las veis? No se ve la presentación. Vale, voy a salir otra vez y vuelvo a entrar. Vale, ahora sí. Está cargando, parece. Todavía no. Ahora sí. Sí, Ahora ya Vale, se ve. gracias. ahora se ve, ¿eh? Sí, sí. Vale. Pues está. Se ha cortado Luego otra hay vez. un tercer figuro. ¿Se me oye? Sí se te oye, pero se ha cortado otra vez la presentación. El sistema de alta al haber poca. Pues aquí, ¿lo veis? Ahora sí que se ve. Ahora se ve. Vale, a ver si ahora no me salta. Si me salta, avisadme, por favor. Sí, no te preocupes. Estaba diciendo que este tercer grupo es un grupo que queda abierto, sería como el riesgo intermedio, el IGVH no mutado, y está entre este y este grupo. En cuanto a riesgo, las españolas dejan prácticamente a todas las otras, en estos detalles. Sin embargo, hay otras guías, que son las guías ESMO, que yo creo que aportan una información que yo querría que tuviesen también las guías españolas, y consta tres grandes categorías de riesgo, sino también incluir dos factores muy importantes, que es la edad y las comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, en el riesgo bajo y el riesgo intermedio dejan la opción de que el paciente sea fit y joven o que sea unfit o más mayor, ¿no? Y esto básicamente es porque, como vemos aquí, en el ensayo GLOW, os recuerdo, es un ensayo fase 3 randomizado en primera línea que comparaba ibuprofen, tratamiento finito con ibuprofen en paciente mayor, tratamiento como el ovinoclorambucil. Bueno, pues en este ensayo se vio, si os fijáis en las cuentas de este ensayo, que durante el primer tratamiento, desde la primera fase de tratamiento, que son 15 meses de tratamiento combinado, 3 meses de Ibru y 12 meses de tratamiento Ibru-Venetoclax, realmente se dio la paradoja, algo que no se ve en ninguno de los ensayos con ibrutinib previos, Resonate, ni Alliance, ninguno de los anteriores,
y es que estaba yendo peor el brazo experimental que el brazo semipalliativo con ovinoclorambucil. Y esto es a expensas de una serie de muertes que hubieron espontáneas por fallo cardíaco normalmente en este tipo de paciente mayor o ANFIT. Esto ha hecho que en las guías por ejemplo, americanas no se considere el ibuprofenotoclax en pacientes mayores y que en las guías ESMO, como hemos visto aquí, en los pacientes mayores o ANFIT se deje como última posibilidad. Realmente se preconiza todas las opciones, esa que puede haber. De hecho, el beneficio del brazo experimental en el GLOW no se empieza a visualizar hasta más allá de 30 meses. En 30 meses estamos en 3 años y medio, diferencias entre los brazos hay, pero a expensas de los que han sobrevivido a esta toxicidad. También, en la parte de lo que hay en las guías, también deberían de incluir esta información, lo que en quimioterapia hablamos pacientes mayores con comorbilidades, pueden ser candidatos a este tipo de tratamientos finitos que son más agresivos. Vale, partiendo a esto, vamos a pasar ya al tratamiento de primera línea y vamos a hablar del ensayo de primera línea, el Elevate en primera línea, el Elevate 10 con acalabrutinib. Este es un randomizado, sabéis, que comparaba acala versus acalabrutinib versus ovinoclorambucil. Y aquí se ve los resultados de eficacia en los pacientes de muy alto riesgo, de lesión 17P o mutación del P53. Vemos aquí que hay resultados semejantes en los grupos que llevan acala, con una PFS a 6 años del 56%, versus un 18% con ovinoclorambucil. O sea, una ventaja claramente de los brazos de acala con respecto al ovinoclorambucil. Sin embargo, no diferencias entre acala y acala ovino. Este es uno de los motivos por los que en España no se ha aprobado la adición del ovino a este esquema. Si vamos a los pacientes de riesgo intermedio o riesgo bueno, pues vemos que también los resultados son muy buenos de los brazos de acala con respecto a ovinoclorambucil, a la inmunoquimio esta. Sin embargo, sigue sin haber diferencias estadísticamente significativas entre los brazos de acala ovino y acala en monoterapia. Por tanto, aunque hay una pequeña tendencia, pero no llega a haber, estadísticamente no hay diferencia realmente. Y luego, en términos de supervivencia global, vemos que también son muy buenas en todos los brazos. También hay que pensar que aquí se permitió el crossover, ¿no?, de los pacientes de ovinoclorambucil a llevar a cala y entonces realmente las supervivencias tampoco son muy diferentes. Sí que hay diferencias estadísticamente significativas, pero entre el brazo de acala ovino versus ovinoclorambucil, pero aún así con poca diferencia. Lo importante aquí es ver que la acalabrutinib es un inhibidor de BTK diferente, también le pasa al ZANU, del ibrutinib. El ibrutinib es el inhibidor de primera generación de BTK que tiene muchos más efectos off-target, como podemos ver aquí en esta gráfica, toca muchas más tirosinquinasas diferentes a la BTK y eso se traduce en todos estos efectos que vemos aquí. Son efectos de clase de los inhibidores de BTK, que normalmente es toxicidad cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión, artralgias, infecciones, diarrea y sangrados. Esto es lo más típico. Todos estos efectos son menores en los inhibidores de segunda generación, tanto acala como zanubrutinib, pero acalabrutinib quizá es el que menos efectos off-target tiene. Aquí lo vemos en el quinoma típico, que supongo que habréis visto muchas veces, en el que se ve que hay muchos más efectos off-target en primera generación que en segunda, y dentro de segunda, pues los efectos off-target son menores con acala. Si miramos un poco estos efectos de clase más importantes en el Elevate vemos que sobre todo los más importantes, que pudieran ser la fibrilación auricular, los sangrados graves, la hipertensión incluso, tienen una incidencia bastante leve en los brazos de acala, infecciones un poquito más, y mayores sobre todo en el brazo de acala ovino, que es uno de los motivos también por los que en España al final no tiene precio de reembolso la combinación con ovino.
Al final, concluir esto que con una mediana de seguimiento de 6 años, el Elevate-TN confirma los resultados previamente reportados de eficacia y de seguridad en los brazos de Acala con respecto a la inmunoquimioterapia. La mediana de PFS fue mejor en los brazos que contenían Acala versus inmunoquimio con ovinocloramucil, y la mediana también fue mejor en Acala ovinu versus Acala, pero sobre todo a expensas de mayor tasa de respuestas completas, pero luego en términos de PFS la diferencia ya habéis visto que no es demasiado importante, sobre todo en los casos donde más interés podría haber, que son los de muy alto riesgo o riesgo intermedio, ¿no? Los casos que con Acala obtienen remisión completa tuvieron una supervivencia de progresión muy buena, resultados muy buenos, y en ningún caso se alcanzó la mediana de supervivencia, ¿no? Que fue mejor en el grupo de Acala ovino. Estos beneficios, además, lo más interesante, fueron así independientemente del estado de marcadores genómicos de los pacientes, y eso es muy importante porque eso no pasaba antes. En la era de inmunoquimio, los pacientes que tenían alto riesgo iban fatal, si os acordáis, y esto es la gran ventaja que tenemos ahora en esta era, ¿no? La seguridad luego además pues fue consistente con los trabajos anteriores y muy buena. Acala probablemente es el inhibidor de TK que mejor se tolera de todos. Luego entraremos en detalles al respecto. De aquí salto muy rápidamente al ensayo en recaída, el Elevate-RR. Es un ensayo head-to-head con el ibrutinib. En este grupo de pacientes, aquí sí que había pacientes con deleción 17P o deleción 11Q. Se estratificó el ensayo para deleción 17P, el ECOG y el número de terapias previas. Es un head-to-head 1-1, Acala versus Ibru, y el objetivo primario era supervivencia libre de progresión evaluada por el comité independiente y objetivos secundarios en un orden genérico. Además, era mejoría en cuanto a incidencia de fibrilación auricular en el grupo de Acala, en la incidencia de infección grado 3-4, en la incidencia de transformación a Richter y en la supervivencia global. Bueno, aquí vemos los resultados en cuanto a PFS con un hazard ratio perfecto, un hazard ratio de 1. Hay equivalencia entre no solo no hay inferioridad, sino que hay equivalencia entre los dos fármacos en términos de eficacia, y luego pues una toxicidad bastante menor en el grupo de Acala. Aquí vemos cómo la toxicidad en ibrutinib pues, es mayor en términos de diarrea, en hipertensión, en fibrilación auricular, en algunas infecciones. En fin, estas son las más importantes. Únicamente hay un poquito más de toxicidad en Acala en cuanto a migrañas o tos, pero las migrañas es algo que es fácilmente resoluble, ¿no? Básicamente administrando cafeína. Si el paciente se toma, los pacientes que nos vienen con este tipo de toxicidad y les decimos que se tomen cafés 2 o 3 al día, se les va totalmente la migraña. Esto es algo bastante bien manejable. Los términos, lo que sí que son más importantes son estos efectos secundarios, la fibrilación auricular, la hipertensión. Ya vemos que hay una reducción de forma global en el ensayo de un 48% de riesgo, de menos riesgo de fibrilación auricular y un 66% menos de riesgo de hipertensión. Pero hay que decir que este ensayo no se estratificó. Hemos visto al inicio que se estratificaba para la deleción 17P, para el ECO, para las líneas, pero no se estratificó para la incidencia o la prevalencia inicial en esas cohortes de estas toxicidades, de toxicidad cardíaca, etc. Entonces, ocurrió por azar que en el brazo de Acala cayeron más casos con hipertensión y más casos con fibrilación auricular previos a recibir el tratamiento con Acala. Si nosotros excluimos esos casos y nos dedicamos a valorar solo los nuevos casos que se han generado de hipertensión o de fibrilación auricular, las diferencias todavía son mayores, porque entonces la disminución de riesgo de fibrilación auricular es de un 63% en el caso de la Acala y de un 77% de hipertensión. O sea, la incidencia de hipertensión con Acala es bajísima. Por tanto, bueno, pues esto es lo que aporta Acala con respecto a ibrutinib, eficacia similar y mucha menos toxicidad. Esto se ha refrendado en trabajos de vida real, como este que presento aquí brevemente. Es un trabajo de nuestro grupo, del grupo Health, grupo español del LC, en el que se ve cómo pues hay una clara, mucho menor incidencia de eventos cardiovasculares, de hipertensiones, hasta el triple o más del triple, en diarreas, por ejemplo, en otros efectos. Teniendo en cuenta que el baseline, estos son de pacientes de 30 centros diferentes de España,
que el baseline en cuanto a comorbilidades previas es similar en los dos grupos, los que reciben acala y ibrutinib, y sin embargo vemos que posteriormente al inicio de estos tratamientos, acala y ibrutinib, hay mucha más incidencia de diarrea en el grupo con ibrutinib, mucha más incidencia de hipertensión y mucha más incidencia de eventos cardiovasculares, fibrilación auricular, etc. O sea que aquí vemos refrendado en vida real que también el acala se tolera bastante mejor. Luego, aquí hay un ensayo Mike, que esto sé que a los farmacéuticos os gustan mucho, los estudios de evidencia indirecta, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la suerte de tener un head-to-head, como en el caso del ibrutinib, entonces tenemos que ir a comparar ensayos. Pero claro, comparar ensayos así de forma, en términos o valores absolutos, es un error, porque quizá las poblaciones son diferentes entre los ensayos. Entonces, lo ideal es hacer unas comparaciones indirectas con la sistemática del Mike, que lo que hace es utilizar una serie de variables confusoras que nos podrían de alguna manera estar artefactando las comparaciones que hacemos entre los pacientes, y de esa manera los resultados que obtenemos están más igualados. Lo idóneo es tener incluso los datos puros de cada paciente y hacer un índice de propensión. Yo soy partidario de eso, pero el problema es que normalmente las compañías no quieren ceder los datos brutos de los ensayos, y entonces nos vemos obligados a hacer este tipo de ensayos Mike, ¿no? Pero bueno, en este caso se hizo esta comparación entre estos ensayos, entre el Ascend y el Alpine, para comparar 155 pacientes y 327 pacientes, y se machearon para todas estas variables: edad, situación geográfica, sexo, enfermedad Bulky, estado de mutación de la DGVH, las deleciones más importantes, la mutación de P53, el ECOG, la quimioterapia previa, el número de líneas previas, etc. Y con todo esto, al final se sacan unos resultados en cuanto a eficacia. Y los resultados en cuanto a eficacia nos dan que no hay diferencias entre el ZANU, inhibidor de segunda generación, y el ACALA, inhibidor de segunda generación, pero sí hay diferencias claras entre ambos y el ibrutinib, con unas mejorías claramente, como vemos aquí, a favor de los inhibidores de segunda generación con respecto al ibrutinib. Y luego, si miramos en términos de toxicidad, vemos que también macheando ya las distintas poblaciones con distintos aspectos, vemos que hay toxicidades que pueden ser parecidas, pero hay otras, como la incidencia de efectos adversos graves, que sí que hay una ventaja de acala con respecto a ZANU, como vemos aquí, en este forest plot. Vemos también en cuanto a hipertensión de cualquier grado o hipertensión grado 3-4, también favorece a la cala, con un hazard ratio además muy, muy grande, 0,18 y 0,22. Y luego, en cuanto a hemorragias de cualquier grado, también a favor de la cala, con un hazard ratio de 0,54. O sea que aquí, también en vida real, estamos demostrando que la cala tiene una eficacia similar al zanubrutinib, pero mejor tolerancia. También efectos adversos que conducen a discontinuación o a reducción de dosis, perdón. También el hazard ratio es muy favorable a la cala, como vemos aquí. Esto es más o menos lo mismo, pero visto en curvas, así con incidencia acumulada. Veis que la cala tiene datos de incidencia de hipertensión pues bastante menores a los del ZANU o a los del IBRU, con lo cual pues, un régimen menos tóxico para paciente mayor, paciente con comorbilidades. Con todo, al final, pues tenemos unos datos o unos tratamientos posibles, como hemos puesto en las guías, finitos con ibruvenetoclax o bien con venetoclax Robinu, versus tratamientos continuos, preferiblemente de segunda generación, y vamos a tomar la decisión en cuanto a qué tratamiento darle a cada paciente en base a todos estos datos. Muchas veces pues vamos a tener que tener en cuenta, como he dicho, el estado funcional del paciente, la edad del paciente, sus comorbilidades. Como ha comentado Marga, los tratamientos concomitantes son pacientes, hablamos de una enfermedad con una mediana de edad de 70, 68, 70 años, pues muchos tienen tratamientos concomitantes. Eso tiene que ser importante. Los estados de riesgo mutacionales y a nivel molecular, pues también son importantes, pero luego en última instancia también la decisión del paciente. El paciente también puede elegir entre dos opciones que las guías le ofrecen, elegir una cosa o elegir la otra. Pues ya siendo con esto, pues voy a intentar ilustrar las guías, porque yo creo que las guías estoy
estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero con ciertos matices que yo creo que aporta las guías ESMO, como hemos dicho, que nos añadían la edad y las comorbilidades y que no lo tienen todavía las guías españolas. Porque estoy de acuerdo en este orden, que en estos casos, en casos de muy alto riesgo, tenga como primera posibilidad un tratamiento continuado versus otras opciones, y en estos casos al revés, pero todo tiene sus matices. Y para analizar esos matices, os voy a presentar 3 casos rápidamente en el que vais a poder objetivar muy bien qué tenemos en mente cuando tomamos la decisión con nuestros pacientes. Y para ello voy a presentar primero a Marga, una paciente, son pacientes reales, la cara no es real, pero sí es real el caso. Esta es una mujer de 85 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, dislipemia, hipertensión e hipotiroidismo. Esta mujer, en un momento dado, se detectó en una analítica porque se encontraba mal, estaba cansada. Se encontró que tenía una leucocitosis con linfocitosis, tenía una anemia con una hemoglobina de 9 y unas 165.000 plaquetas. Se vio que era una LLC y que tenía un perfil que podríamos calificar de buen pronóstico. Buen pronóstico porque el FIS es de elección 13Q, P53 es no mutado y el VH es mutado, ¿vale? O sea, un estadio C, pero de buen pronóstico. ¿Qué tratamiento, si estuviera ahora delante, os preguntaría, ¿qué tratamiento le pondríais a cada una, a esta mujer? Pues bueno, lo voy a decir yo. En principio, ¿qué nos dicen las guías en un paciente de buen pronóstico? Pues un paciente de buen pronóstico entraríamos en este grupito de aquí, en las guías españolas, nos cae aquí en medio. Y aquí en medio las guías nos dicen que en primera opción, un paciente de buen pronóstico, pues le ofrezcamos un tratamiento finito, o bien con Ibruvenetoclax o con Venetoclax ovino. En segunda opción, deja la opción de un tratamiento continuo también en estos pacientes. Bueno, pues os voy a mencionar aquí, si analizamos un poquito este caso, vamos a ver una serie de detalles. Vamos a mirar la edad de la paciente, 85 años, sus comorbilidades, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, o sea, una serie de alteraciones cardíacas fundamentalmente y una paciente mayor, bastante mayor, mayor de 80 años, ¿no? Entonces, yo creo que con los datos que hemos visto antes, de muertes súbitas que se ven en el GLOW y que se ven en paciente mayor y ANFIT, pues tendría todo el sentido, tratamiento finito, descartar el Ibruvenetoclax. Creo que en eso coincidiréis. Nosotros lo tenemos así en mente y esto lo descartaríamos totalmente en este caso, pero luego las guías ESMO, las guías europeas, que sí que están teniendo en cuenta esta división entre paciente FIT o paciente ANFIT y mayor, nos están dando 2 opciones como primeras. Un tratamiento finito, en este caso Venetoclax ovino, o un tratamiento continuado con el inhibidor de segunda generación menos tóxico, que sería el Acala. En este caso ellos tienen la opción de ovino, nosotros no, nosotros sería con monoterapia, pero yo si ahora tengo a esta paciente delante, le ofrecería ambas posibilidades. Le diría, tiene la opción de un tratamiento finito durante un año, con una pastilla y un anticuerpo monoclonal, y en segundo lugar, una pastilla por la mañana y otra pastilla por la noche. Estas serían las 2 opciones que yo le daría a esta paciente. Entonces, vosotros visualizad a la paciente de esta edad, de 85 años, que me pregunta, ¿y esto qué supone? Bueno, pues el tratamiento primero, el finito, que solo son 12 meses, le supone a usted venir durante 8 veces, 6 horas a hospital de día. El primer mes va a tener que venir 4 veces. 2 veces en la primera semana y una vez en la segunda semana y otra en la tercera. Y luego 5 veces más, 9 veces, perdón. 9 veces va a tener que venir a llevar un tratamiento de 6 horas intravenoso. Y además, el primer mes hay un riesgo de un efecto que se llama síndrome de lisis tumoral y voy a tener que verla un par de veces a la semana, porque le voy a tener que dar un tratamiento que al día siguiente voy a tener que mirar a ver si hace lisis tumoral o si la paciente, en este caso no tenía muchos leucos, pero pacientes que tienen muchos linfos, incluso a lo mejor le tengo que ingresar, ¿no? Y le pongo la comparación o versus una pastillita por la mañana y otra por la noche. ¿Qué creéis que la paciente de 85 años va a elegir?
pues lo más probable es que elija la pastillita por la mañana y por la noche. Pero bueno, puede haber que haya pacientes que prefieran tratarse solo 12 meses y acabar con 86 años, ¿eh? Y poder seguir el resto de su vida sin ningún tratamiento, o al menos un tiempo. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que este es un caso que probablemente nosotros o yo optaría, a pesar de ser un caso de buen pronóstico, optaría por ponerle acá la abrutinib. No creo que en general una paciente de esta edad eligiese el tratamiento finito en este caso, pero sería perfectamente viable si ella quiere. Luego vamos a un caso intermedio, caso clínico de mal pronóstico que pudiéramos decir. Esta es una mujer de 89 años con antecedentes de dislipemia, de hipertensión arterial, fibrilación auricular, anticoagulada además con apixaban. Esta mujer tenía una leucemia linfática crónica, un estadio B, que no tenía citopenias y la paciente estaba más o menos bien, sin progresión, y estuvo 7 años sin tratarse. Pero en un momento dado acude por una astenia creciente y por náuseas, y en la analítica se detecta que tiene una anemia de 9 de hemoglobina. Sus datos los revaluamos y también sigue siendo de un pronóstico intermedio, no ha adquirido la deleción 17P, que a veces se puede adquirir durante el tratamiento. El resto de adenopatías no había empeorado y, por tanto, es una LC ahora estadio C de un riesgo intermedio. Aquí nos plantearíamos, ¿qué tratamiento le damos a esta mujer? Bueno, pues si nos vamos a las guías, como hemos hecho antes, vemos que en este caso las guías nos dicen de darle un tratamiento, en principio estarían para todas las opciones de tratamiento. Quiere decir que no se mojan las guías. Le podemos dar tanto tratamiento finito como tratamiento continuo con inhibidor de segunda generación. Vamos a analizar a la paciente, como hemos hecho antes, paciente de 89 años, paciente con hipertensión, paciente con fibrilación auricular. Esto ya de entrada parece que nos descartaría también la opción con ibruvenetoclax, que hemos hablado antes. Sería muy diferente si estuviéramos hablando de un paciente de 60 años o 50 y tantos años. Obviamente ahí probablemente podría ser esta una buena opción, como en el caso anterior. Pero en estas edades y con cardiopatía previa, pues mejor realmente pasar a otras alternativas. ¿Qué otras alternativas? Pues aquí tenemos las guías ESMO, que también nos vuelven a poner las mismas dos opciones que he comentado antes, y en estas mismas dos opciones, por los mismos argumentos que he dicho antes, probablemente esta mujer de 89 años también prefiera una pastillita por la mañana y otra por la noche a todo el resto que he comentado antes. Pero bueno, ya digo que sería una opción un tratamiento finito también con venetoclax o vinu en esta mujer. Y bueno, de aquí salto al último caso. Este es un caso de muy mal pronóstico, es un caso real también de nuestro hospital. Este es un paciente de 56 años, ingeniero, deportista y con una vida muy activa. Consulta porque realmente, sin tener ninguna evidencia de que tenía un linfoproliferativo este paciente, acude con un cuadro de aparición de adenopatías, dolor pélvico, síntomas B. Se objetiva en la analítica que tenía una linfocitosis, no tenía citopenias en este caso, pero sí que tenía adenopatías y tenía una deleción 17B y una P53 mutado, hipermutado. Esto le confiere una situación de muy alto riesgo. Aquí vemos estas adenopatías que se visualizaban, por tanto es un estadio B de muy alto riesgo. ¿Qué tratamiento le daríamos? Para que no parezca que simplemente estoy defendiendo el acalabrutinib. Pues probablemente las guías españolas nos dirían que en primera instancia le diéramos un inhibidor de BTK de segunda generación, o acala o zanu. En segunda instancia ibrutinib y en última instancia dejaría un tratamiento finito. ¿Qué pasa? Que este paciente vamos a analizarlo igual que hemos hecho antes. Un paciente joven, yo pienso que es joven, porque tiene 2 años más que yo, tampoco lo veo joven, es deportista, es ingeniero, tiene una vida laboral muy activa, hace deporte, y bueno, pues yo creo que con todas estas circunstancias que estoy comentando, probablemente este paciente aquí no vería tan claro darle una cala, un zanubrutinib, un inhibidor de segunda generación, a un paciente que podamos pensar que tenga 20, 30 años por delante de vida. Aquí probablemente yo podría optar por la tercera opción que nos dan las guías, por esa estrategia finita, o un ibruvenetoclax o metoclax o vinu, y
acabar el tratamiento este finito de 12 meses, acabado ese tratamiento, pues se le puede seguir muy de cerca, es un paciente joven, que siempre está a tiempo, si luego progresa más adelante, pasar a lo que nos dicen las guías de un tratamiento continuo con un inhibidor de BTK de segunda generación o lo que tengamos entonces, porque si esto es dentro de 5 años, pues a lo mejor tenemos otros tratamientos todavía mejores, ¿no? Por tanto, yo probablemente en este caso, como he dicho, como he puesto el ejemplo en estos dos anteriores, pues en este caso a lo mejor también elegiría, es un caso muy particular, ¿eh? Ya digo, si este paciente hubiese sido un paciente en otras circunstancias, su primera opción hubiera sido un inhibidor de BTK de segunda generación. Pero en este caso en concreto, pues yo probablemente le apoyaría en su decisión, que es lo que tomó este paciente, de llevar un tratamiento finito. ¿Vale? Pues con eso he intentado que visualicéis un poco lo que tenemos en mente, edad, comorbilidades, tratamientos, continuo, hasta progresión, etcétera, ¿no? Ahora hay unas pocas diapositivas que no sé si tenemos mucho tiempo, son muy breves, pero para mí yo creo que vosotros esto lo conocéis a lo mejor casi más que yo. Son aspectos del tratamiento, bueno, que se da pues 2 veces al día, tomarlo con o sin comida, espaciar 12 horas, tratar de tomarlo entero, sin masticarlo, los aspectos de ajustes de dosis que no es necesario ni en mayores, ni en insuficiencia renal leve o moderada, ni insuficiencia hepática leve o moderada tampoco, el tema de las interacciones, que esto sinceramente os lo dejo a vosotros, porque de hecho yo muchas veces llamo a Jordi, llamo a Fernando, llamo a Clara cuando estaba todavía con nosotros y lo analizamos. Y vosotros además hacéis un papel increíble en detectar cualquier interacción posterior, incluso a nuestra indicación, o sea que todo esto tampoco voy a detallarlo mucho. El manejo de los efectos secundarios, normalmente cuando es un efecto secundario grado 3-4, el primer y segundo evento discontinuamos y luego continuamos la misma dosis, y si le ocurre ya 3 veces un efecto secundario en concreto, pues ya nos planteamos disminuir, que en el caso de la cala pues sería bajar de 100 cada 12 a 100 cada 24. ¿Vale? El tema de si un paciente olvida una dosis, pues en las primeras 3 horas puede tomarla, pero si no ya se la salta y no hay que tomar el doble de dosis y poco más, ¿eh? Realmente acalabrutinib pues es el inhibidor de BTK de segunda generación que tiene hoy por hoy mayor seguimiento, mayor que el ZANU. Es el que menos efectos off-target tiene, el más selectivo. Tiene, por lo tanto, una seguridad mejorada, sobre todo a nivel cardiovascular, que es una de las cosas que más puedan preocupar frente a otros aspectos. Y por eso, pues las principales guías lo ponen como una opción muy buena, y en la SESMO concretamente pues está ahí arriba en paciente ANFID y en paciente con comorbilidades. Y bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Si queréis podemos comentar cualquier aspecto o cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que nos ha quedado todo súper claro. Y bueno, ahora a los que estéis conectados, ¿tenéis alguna pregunta que queráis hacer? Puede ser o por el chat bueno, os conectáis el micrófono. Bueno, si no, mientras van pensando, yo le quería preguntarte es lo que tienes en cuenta para elegir un tratamiento o otro, en concreto entre tratamientos finitos o tratamientos continuos, pero nos lo has dejado súper claro en la presentación. Entonces es sobre todo, ¿no?, la edad y el estado del paciente. Porque sobre el papel es verdad que como que el cuerpo te pide un tratamiento finito porque es un tiempo limitado y luego pues como vas libre de medicación, pero luego hay que ver el resto, ¿no? El tiempo que pasas en hospitalería y bueno, todo el paciente en general. Claro, sí, no, yo además insisto que me he puesto a detallar los aspectos más discrepantes, ¿no? Aquellos en los cuales tú eliges la tercera opción. Pero eso lo hago porque me permite ilustrar el motivo que yo tengo en el fondo, en la mente, ¿no? Mm. Obviamente, paciente joven, mutado, de buen pronóstico, joven hablamos de incluso pues 50, 60, hasta 70 años, 70 y Sí. algo incluso, pueden ir bien a un tratamiento finito, ¿eh? Realmente, Mm. si son de muy buen pronóstico, un paciente mutado, estos pacientes con un tratamiento finito van de maravilla. Eh, en el grupo intermedio es en el que queda esa duda, y yo creo que es Sí. clave la edad, las comorbilidades, todos esos aspectos, si no también se les puede ofrecer. Y en el de muy alto riesgo,
pues lo normal es que vaya a un tratamiento continuo, pero Sí, hay excepciones como este. Pensad que pacientes como el que yo he presentado no hay tantos, ¿eh? Pacientes mayores, o sea, de 50 años, 40 años. Creo que el ya. más joven que he tenido ha sido de 41 años o por ahí. Claro, ese es un paciente que tú, por muy alto riesgo que tenga, pensar, ostras, le voy a hacer 30 años un inhibidor de BTK o el fármaco que le dé. Entonces, a lo mejor intentar una estrategia finita en estos, aunque sea, aunque vaya a contrapelo, ¿no? Pero yo en estos casos lo que hago es que les doy la opción de un tratamiento finito, pero luego los sigo muy, muy de cerca. O sea, Sí, estos para pacientes enseguida que recaigan, puedes tratarlos. tienen valoraciones cada 3 meses, además Eh, con enfermedad de mima residual profunda, ¿eh? Con 600.000 eventos, y yo ya estoy encima, a nada que vea que eso va subiendo. Como, o sea, no se me va a pasar que el paciente está progresando. ¿Sabes? Esta es la clave en el paciente joven. Pero ya digo que es la excepción, que lo Sí. normal es que si es un paciente más mayor, pues con más razón que lleva un inhibidor de BTK de segunda generación, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Eso sería lo estándar. Y en las guías españolas no se plantean hacer la distinción que hacen en la ESMO, ¿no? Entre pacientes fit y pacientes unfit. Sí, y de hecho lo van a hacer en breve. El problema es que, bueno, algunas de estas cosas, también los datos del Globe salieron cuando ellos ya habían sacado la guía y claro, Mm, tampoco quieren cambiarla con 15 días, ¿no? ya, Entonces, pero sí, me consta que sí, yo me he reunido con ellos, con varios de ellos. Ahora tengo que reunirme la semana que viene también en Alicante, en un simposio que hay, y me consta que ellos lo están diseñando, meter en edad y comorbilidades, porque eso indudablemente, el problema de esto es que estas guías no hay que pensar que sean guías para alguien como nosotros, que vemos 100 linfomas al año o ciento y pico linfomas al año, que solo estamos pensando en esto. A mí me basta la guía española o incluso menos. Esto hay que pensar en el hematólogo de un comarcal, el sí. hematólogo de una clínica privada o de cualquier hospital que no se dedique específicamente al linfoma, sino que tiene una LLC y va la guía. Entonces, cuanto más detallada esté la guía, todo esto que yo he transmitido hoy aquí a vosotros, cuanto más detallado esté, mucho mejor, que no tenga que estar ahí pensando o preguntándole al compañero o a alguien. Pues las guías ESMO ya lo detallan, otras guías, las guías alemanas también. Entonces, pues yo creo que las españolas lo tienen que tener, sí o sí. Sí, porque además es la vida real, que es el tipo de enfermedad, son pacientes, mucha proporción de pacientes mayores y que igual hay más no fit que fit, ¿no? Con lo que sí que es verdad que un tratamiento finito pues te apetece, pero claro, según el paciente. Hay que ver al que se lo podemos dar, ¿eh? Que siempre que se Exacto, pueda pues, es la primera opción, pero muchos no podemos, o es más ya. problemático. Perfecto, pues no sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa. Mm, Sí, yo quería preguntar, en cuanto a las dos opciones de tratamiento finito, ¿qué es lo que suele coger más la gente? ¿Hay alguna diferencia en efectividad y seguridad o la gente se guía más por el tema de las reacciones al ubino, la asistencia a hospital de día y todo esto? Sí, bueno, sí, esa es buena pregunta. La verdad es que hay muchos centros que el tema del ovino le tienen como aversión, ¿no? A todo el proceso. Pensad que nosotros en Sonespases somos unidad de linfomas que llevamos todos los linfomas, entonces el ovino no nos da ningún miedo, ni el ovino, ni el rituximab, ni los biespecíficos, ni los CAR-T, o sea, vemos de todo en mucha cantidad, ¿no? Entonces ahí no es problema. Sí que es verdad que hay centros que lo del ovino les tira para atrás. De todas maneras, yo en un paciente que fuese candidato a tratamiento finito, si es un paciente más joven, a lo mejor el Ibru-venetoclax tiene todavía mejores resultados que el venetoclax ovino, realmente. Es ligeramente mejores, no es que sean mucho mejores, pero son algo mejores. Por contra, ante la más mínima cosa cardiológica o tal, pues siempre puedes tener más respeto con el Ibru-venetoclax y puedes optar más al venetoclax ovino como nos ponen las guías ESMO, ¿no? Entonces ahí sopesamos en base a esos factores, ¿no? A mí ya digo que el ovino no me genera ningún problema, es más el tema de que pueda ser un poquito mejor, aunque un poquito más tóxico el Ibruvenetoclax. Una paciente más joven a lo mejor le ofrecería antes Ibruvenetoclax, desde luego. Y has dicho, Yo perdona, también que estoy, si da problemas la combinación, puedes cambiar de uno a otro y continuar. Por ejemplo, haces 3 meses y venetoclax, da algún problema, puedes continuar los 9 meses faltantes con ovino venetoclax. bueno, eso sería una posibilidad, pero el problema de que esta toxicidad que nosotros queremos evitar con el Ibruvenetoclax no tiene vuelta de hoja, ¿eh? O sea que lo que da miedo, el warning que hay, son las muertes súbitas.
que de hecho las muertes súbitas casi hacen un 10% de los casos del Glow, pero hay un caso incluso en el Captivate. Captivate sabéis que es el mismo que el Glow, pero en paciente joven. Hay una en paciente menor de 65 años, que eso da un poco de miedo, ¿eh? Que estos pacientes que estamos viendo, incluso les contamos a ellos y a las familias, "Oh, ahora resolvemos esto con pastillas y es todo de maravilla", y luego tienes la muerte súbita, y que yo he visto alguna también, y es duro, ¿eh? Es una cosa, y eso no tiene vuelta de hoja, o sea que el cambiar ahí no puedes. Luego, normalmente yo creo que no se da el caso. O sea, si un paciente con Ibru-venetoclax va bien ya se piensa que son 3 meses de Ibru, que normalmente el Ibru llevamos muchos años con él y tampoco, cuando es solo tampoco genera tanto problema. Y luego estos 12 meses, en nada, normalmente si no tienes esta mala suerte de tener un caso grave, que normalmente en paciente joven y sin comorbilidades no ocurre, no tiene por qué ocurrir, pues lo va a tolerar bien. Yo no he visto esta circunstancia de que se pase de uno a otro, pero bueno, si hubiera alguna toxicidad muy grave con el Ibru, sería una opción, desde luego, de pasar a quitarle el Ibru y pasar. Todavía no tenemos las combinaciones con Acala. Nosotros sí que la hemos tenido con el ensayo MAGIC, que lo hemos tenido aquí en este hospital. Se acaban de liberar los datos del Amplify, que es la combinación de Acala-venetoclax, que son resultados espectaculares en términos de respuesta, supervivencia y toxicidad. O sea que probablemente esa sería la opción para un paciente que tuviera más toxicidad en el Ibru-venetoclax. Pero bueno, en el futuro, en cuanto eso se apruebe, esa será la opción que usemos seguro. Igual que ahora planteamos Ibru-venetoclax, ahí no plantearemos Acala-venetoclax, seguro. ¿Algo más? Bueno, pues si nadie más quiere preguntar nada, pues si os parece, acabamos el webinar. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y sobre todo al doctor Gutiérrez por la exposición, que bueno, creo que ha estado genial. Pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.